Mis queridos hermanos, un abrazo. Ojalá pudiera saludar a cada uno de ustedes personalmente. Y ya sabemos que somos una comunidad grande, con unas 400 a 600 vistas de cada uno de estos videos, de estas presentaciones. Y nos alegramos mucho por eso, porque sabemos entonces que cuando ustedes le dan el like al video, los algoritmos de YouTube los difunden más, y especialmente cuando usted se suscribe, y aprecio mucho el aumento de suscriptores que hemos tenido. Este último video, la última presentación que tuvimos, fue algo muy especial, porque nos dimos cuenta cómo el mismo arca del pacto en su configuración profetizaba la obra de Cristo, en la cual la ley mengua y Cristo aumenta, por el hecho de que la ley, la vara de Aarón que brotó y el maná, unos pedazos de maná, se guardaban era dentro y debajo del propiciatorio del arca. Lo que quedaba arriba de la ley, y de esta manera se profetiza la obra de Cristo. Lo que quedaba arriba de la ley, por encima, era el propiciatorio de oro, la justicia de Cristo, la santidad y pureza de Cristo. Y encima del propiciatorio se asperjaba por el sumo sacerdote la sangre del carnero. Y de esa manera el pueblo era purificado por un acto ajeno a lo que ellos hacían. Ellos solamente estaban afligiendo sus almas, golpeando sus pechos como el publicano en el templo: Señor, ten piedad de mí, un pecador. Mientras toda la expiación sucedía dentro del lugar santísimo, en el santuario, porque entraba el sacerdote con sangre ajena y asperjaba, y la ley quedaba por debajo. El sumo sacerdote no sacaba la ley del gabinete, del mueble, y la ponía al lado del propiciatorio, o la ponía por encima del propiciatorio. Y no se ponía a juzgar al pueblo de acuerdo a las medidas y requisitos de la ley. Ya se sabía que el pueblo era culpable. ¿Por qué? Porque se había traído sangre para expiar. Así que en la expiación, la ley toma su lugar debido, que es por debajo del propiciatorio. La ley es superada por una justicia mayor, la justicia de Cristo, su amor perfecto, que dio su vida por nosotros. De tal modo que de esa manera el gabinete, el arca, el mueble como en sí, profetizaba la obra de Cristo, que superaría cualquier obra humana y sería el acto único, una vez y para siempre, para expiar y perdonar el pecado de todo aquel que pusiera su fe en él. Esto es grandioso, esto es maravilloso. Y también llegamos a este lugar de la ley, al santuario, preguntándonos lo que se preguntó Pablo. Entonces, si la ley no justifica, si el lugar de la ley está por debajo del propiciatorio, ¿para qué sirve la ley? Entonces el apóstol responde: la ley sirve para señalar el pecado. La ley fue dada por causa de las transgresiones.
Y la ley también tenía un tiempo de término, porque dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esto es maravilloso, porque esto se cumple en cada creyente. La ley llega a cada persona, a cada individuo. Sea la ley que en la carne, Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, Dios escribe en el corazón de cada individuo la ley. Un concepto de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y la ley fue dada entonces para señalar el quebranto del bien y acusarlo de haber hecho el mal. Pero todo esto es hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, en cada creyente, la ley debe llegar de tal modo que penetra y señala toda transgresión. Transgresión en pensamiento, en actitud, en emoción. La ley penetra todo. Y cuando un individuo llega a este punto, es cuando la ley ha cumplido su función. Y es el momento de que venga la simiente a quien fue hecha la promesa, para que la simiente entonces traiga la bendición del perdón del pecado a aquel que se siente aterrado, horrorizado por su mal, por su pecado. Entonces la ley tiene estas funciones, eso es lo que habíamos estado viendo también. La ley tiene dos oficios. Número uno, tratar de frenar al descontrolado. Y eso lo hace imperfectamente. Ya nosotros sabemos todo tipo de maldad. Yo leo los periódicos de mi querida tierra colombiana. Y allí veo yo atracos, homicidios, pérdida de vidas inocentes, niños heridos y muertos por balas perdidas. Es decir, gente que ha desobedecido la ley y ha causado inmenso y profundo dolor a muchas personas. Luego está el segundo uso de la ley que ya hemos mencionado, que es la de penetrar espiritualmente a cada conciencia. Por eso, como he dicho antes, no le podemos poner disfraces a la ley de que la ley es bonita, que es guardable, que podemos llegar a un acuerdo con la ley. Si yo cumplo esto, tú no me condenarás entonces de ese pecado. Si yo voy a la iglesia el sábado, el día sábado, y canto y oro y me arrodillo y me levanto, tú ya no me vas a acusar de haber quebrantado el cuarto mandamiento. Eso es llegar a hacer convenios con la ley, y la ley no hace convenios. La ley te sigue acusando dentro de la misma iglesia, en tu día sábado, de que mientras estabas cantando Santo, 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 con este ojo estabas mirando a la mujer de aquel, diciendo, ay, pero qué bonita se ve la hermanita. La ley te condena y te dice, ¿qué estás haciendo tú pecando aquí en la iglesia? El día sábado. La ley no te felicita por guardar el sábado. La ley rebusca todo lo que tú estás haciendo y sintiendo, lo mismo con las hermanitas. Perdón, si aquí me pongo muy a lo particular, no, pero hay hermanas que se ponen a pensar, estando sentados ahí al ladito de su esposo,
también cantando santo, santo, santo. Ay, pero el pastor sí que está simpático hoy. Ay, su esposa debe estar tan feliz con él. Ay, si yo tuviera un hombre así. La ley te dice, mi hijita, condeno tu observancia del sábado porque estás deseando el hombre de otra mujer. La ley no te felicita por estar allí, bien vestidita, bien arregladita, sentada o parada al lado de tu marido, pero sintiendo deseo y codicia por otro hombre en tu corazón. Esa es la función de la ley. Y cuando la ley ha cumplido su propósito de decirte que de ninguna manera estás satisfaciendo la ley, entonces llega el momento, si tú has tomado la ley en serio y que dices, entonces, ¿cómo puedo satisfacer la justicia de Dios? Y es cuando la ley te dice, huye a Cristo. Conmigo no vas a encontrar lo que buscas, porque tú buscas justicia, santidad, rectitud para presentar ante el Padre, y conmigo no vas a encontrar nada de eso, pero yo sí sé dónde la puedes encontrar. La puedes encontrar en uno cuya justicia supera todas mis demandas, y esa justicia Él te dará inmerecidamente, gratuita, por tu sola fe en su palabra. Y es allí cuando el corazón se derrite y dice, Señor, yo no merezco ese trato de gracia. Y Dios te dice, yo sé que no lo mereces. Más bien tú mereces lo opuesto. Porque yo estoy leyendo aquí el récord que la ley escribió este último sábado cuando estabas en la iglesia. Entonces, ¿por qué me vas a regalar una justicia tan perfecta, tan santa? Solo por creerte, ¿cómo es eso? Y Dios te dice, porque te amo, te amo. Yo no puedo vivir sin ti. Y por eso nos pusimos de acuerdo para salvarte por medio de una justicia ajena, la justicia de Cristo. Esa es la promesa, esa es la bendición. Todo esto lo encontramos nosotros escritos en el Nuevo Testamento por todos lados. Aquí también encontramos en Hebreos capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¡Upa! Como dicen los americanos en inglés. One moment, please. One moment. ¿Qué fue lo que dijiste? Que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. La ley es una sombra de otra realidad. La ley es una sombra que señala a la justicia de Cristo. Y siendo una sombra, la sombra desaparece en la plenitud del sol. Y eso es lo que vimos acá. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede. Por favor, ahí está. A los que escriben mensajes aquí criticando y defendiendo las virtudes de la ley, digan, nunca puede, es decir, ni antes ni después de la fe puede hacer perfectos a los que se acercan.
Hay algunos que están de acuerdo que no somos justificados por nuestras obras de obediencia a la ley antes de la fe. Y dicen, estamos de acuerdo. Pero, y ahí le ponen el pero, el sin embargo. Pero después de la fe, tenemos que obedecer la ley para mostrar nuestro amor a Dios. Después de la fe, nos mantenemos en la fe por medio de la obediencia a los mandamientos, por medio de la obediencia a la ley. Y la ley escucha eso y dice, hola, ¿me llamaste? Déjame ver cuán fiel me estás guardando ahora después de la fe, que tú dices que guardándome estás mostrando tu amor a Dios y hacia el prójimo. Y la ley nuevamente se mete en cada fibra, célula de tu organismo. Y dice, pero qué amor más sucio tienes tú para Dios. Porque yo veo que tu corazón está lleno de un montón de cosas, aún después de la fe. ¿Y a eso llamas tú obediencia a la ley? ¿Tú pretendes mantenerte en la fe con ese tipo de obediencia? No. La ley dice, no me queda otra sino volverte a maldecir y condenarte. Porque en vez de fiarte en una justicia mayor, a donde yo te envié a Cristo. Y es el Espíritu Santo que derrama su amor en tu corazón para mantenerte en la gracia. Yo siempre, antes y después de la fe, te voy a condenar. Así que no me llames a mí para guiarte, porque yo voy a fijarme muy bien en lo que estás haciendo y te voy a volver a condenar. Más bien, quédate en Cristo, mirando a la serpiente de bronce que dio allí sus pecados, y una mirada de fe es la que salva al pecador. Porque si tú vienes a Cristo, como dice el corito, Él te perdonará. Pero ese es un corito de los evangélicos, no sé si tú lo sabes. Es un corito muy bonito. Ahora yo estoy ronco, no lo puedo cantar. Y aunque no estuviera ronco, me saldría mal, pero es una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo, Él te perdonará. A ver si me está escuchando el pastor Baloyes, que en una de sus conferencias él cante el corito o me lo mande a mí con su guitarra. Y yo lo coloco aquí dentro de algún video. Yo coloco el clip del pastor Baloyes cantando una mirada de fe. Bueno, eso es punto y aparte. Pero ustedes pueden ver aquí que dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se le acercan. La ley no justifica. ¿Qué más podemos decir? Y fíjense ustedes lo que dice aquí, que lo que dice Cristo con respecto, aquí estamos en Hebreos 10. Este es el pacto, aquí cita de Jeremías, este es el pacto que haré con ellos, un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días, hablando de los días de la cruz, pondré mis
leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por favor, si aquí el profeta hubiera querido decir los 10 mandamientos, lo hubiera escrito. Yo sé que los predicadores adventistas colocan aquí, insertan los 10 mandamientos otra vez, pero estos son los mandamientos de que Cristo habla en Juan 14, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos esos mandamientos de creer en Él por la fe, de creer su palabra, de creer que Él perdona al pecador. Esas son las leyes que han sido escritas. Esos son los preceptos del nuevo pacto. Porque ese pacto es el pacto que Dios hizo con Cristo a favor de la humanidad. Por eso dice ellos, porque ellos se define en Cristo. Cristo reúne a toda la humanidad. Y por eso dice, después, fíjense bien, es que muchos no se dan cuenta de esto, solamente citan el versículo 16, y lo citan como si fueran los 10 mandamientos. Después de decir, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nuevamente citando a Jeremías 31, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si la ley y las leyes que Dios en el nuevo pacto escribe en nuestros corazones fueran los 10 mandamientos, entonces Él sí se acordaría de nuestros pecados y transgresiones, porque los 10 mandamientos fueron dados para eso y siempre seguirán vigentes con esa función. Aquí yo no estoy diciendo, Lutero nunca lo dice, ninguno de los predicadores de la justicia por la fe decimos que la ley ha perdido su vigencia. La ley, eso lo dijo Cristo en Mateo 5, 17 y 18, que muchos citan a nuestra contra. Cuando Cristo dice, no vayan a poner a pensar, a reflexionar, porque esa es la palabra. No se pongan a cavilar, a reflexionar, que yo he venido para abolir, abrogar la ley. Porque la ley seguirá vigente, ni una jota, ni una tilde caerá de la ley, hasta que el cielo y la tierra pasen. Que de paso era un juramento de aquel entonces. Por eso Jesús en otro lugar dice, no juren por la tierra, ni por el cielo, ni por ninguna cosa creada. Pero aquí Cristo sí toma el juramento, porque es el único que puede jurar con verdad. Y Él dice, yo les digo, yo juro por el cielo y la tierra hasta que pasen, que la ley siempre tendrá el oficio de condenar. Pero aquellos que ponen su fe en lo que sucede en el propiciatorio, en la cruz, para ellos se añade esta promesa que la ley nunca puede dar, ni tampoco Dios puede dar esta promesa por cumplimiento a la ley. Por tu cumplimiento a la ley, jamás Dios puede añadir, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es solo cuando tú te presentas en tu vida cubierto con la justicia de Cristo, justificado por su palabra que no miente, es cuando Dios tiene el único defecto que tiene la divinidad,
Ay, Pastor Camacho, ¿cómo se atreve usted? Vamos a regar esto por todas las redes sociales diciendo que usted dijo que Dios tiene un defecto. Sí. Y Él mismo nos dijo cuál es el defecto. Que tiene mala memoria. Él no se recuerda de nuestros pecados. Al ver la justicia de Cristo cubriendo nuestras vidas de pecado, Él dice, yo no me recuerdo de nada. Tus pecados, tu registro fue borrado. De hecho, desapareció por allá en el fondo del mar. Había un huequito allí en la tumba donde Cristo fue enterrado, fue sepultado. Y de allí todos los pecados desaparecieron al fondo del mar. Tan lejos como el este está del oeste, hizo desaparecer nuestras rebeliones. Por eso está aquí esta promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque esta nueva ley, la ley de la fe, la ley de la justicia de Cristo, la ley de la obediencia a la fe, como Pablo la llama en Romanos 1. Esa ley que dice, tú eres justificado por la vida, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Por tanto, eres acepto en el amado. Y créelo. Haz esa confesión de fe en este momento. Señor, yo confío en tu palabra, que por causa de Cristo y su sacrificio has perdonado mis pecados, me has revestido de su justicia y nunca más te acordarás de mis pecados, transgresiones, defectos y rebeliones. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y para siempre.